Un celular que ayudó a resolver un misterioso asesinato, un atacante que terminó siendo víctima y una masacre en un hotel de lujo. Todo esto trata sobre crímenes que ocurrieron en Ucrania durante la celebración de Año Nuevo. Aquí no habrá espíritu de Año Nuevo ni de Navidad, queridos, porque este no es ese tipo de canal. Sin embargo, les felicito por las fiestas, les deseo paz, felicidad y salud. En este video habrá 3 casos y esto es aterrador. La residente de Uman, Ina Klotko, celebró la llegada del año 2014 en el departamento de sus suegros. Alrededor de la 1:30 de la noche, la mujer salió de su casa y se dirigió a su propio hogar, pero nunca llegó allí. Y unos días después, su cuerpo mutilado fue encontrado en un campo local. Ina Klotko, de 43 años, vivía en Uman, Cherkasy. Trabajaba en la oficina de impuestos local, estaba casada y criaba a una hija universitaria. El 31 de diciembre de 2013, la mujer fue a visitar a los padres de su esposo, Oleg. La casa de los suegros estaba cerca de la casa de Ina. En ese momento, Oleg estaba de viaje de trabajo y su hija Ana estaba en la capital estudiando. La celebración en familia transcurrió tranquila, en silencio, todo bien. Después de la 1, la mujer se preparó para irse a casa. Se sentaron, bebieron. ¿Por qué no dormir? Como ya era bastante tarde y había muchos borrachos vagando por la calle, el padre de Oleg, Leonid, decidió acompañar a su nuera. Se sentaron y celebraron Año Nuevo tranquilos. Ella estaba sola. En ese momento ella se preparó para ir a casa. Yo la acompañé hasta los kioscos. Regresé y ella se fue sola. Ahí acabó todo. Después de que el señor Leonid regresó a casa, recibió 2 llamadas del número de Ina. Pensó que la mujer ya había llegado a casa. Contestó el teléfono, pero solo escuchó voces masculinas desconocidas. Entonces Leonid pensó que Ina, al volver a su departamento, prendió la televisión y lo llamó por accidente. Bueno, pasa. De hecho, con esos pensamientos, Leonid y su esposa se fueron a dormir. Aquella noche, los suegros realmente empezaron a preocuparse por el destino de su nuera solo por la mañana, después de que ella no respondió a ninguna de sus llamadas. Entonces Leonid fue a casa de Ina. Él tenía llaves del departamento, así que, al no abrirle la puerta principal, pudo entrar solo al apartamento. Sin embargo, Ina no estaba allí. Tampoco respondía a las llamadas. Leonid avisó a su hijo y a su nieta sobre la desaparición de la mujer. De inmediato empezaron a buscarla a través de conocidos y amigos. Sin embargo, eso no dio ningún resultado. Por eso, los familiares fueron a la comisaría de Uman, pero no los recibieron con entusiasmo. Dijeron que ahora son días festivos y solo hay 4 personas de guardia, y de esas, 3 están fuera en un operativo. Por eso, los familiares de Ina lograron presentar la denuncia por la desaparición de la mujer hasta el 3 de enero. Luego iniciaron las búsquedas de la desaparecida, en las que participaron autoridades, familiares, amigos y colegas de Ina. La policía está en línea conmigo, pero solo pueden monitorear la situación en los hospitales y morgues. También pueden revisar en los bares. Hacemos todo lo posible e imposible revisando zanjas, alcantarillas y sótanos. Tengo mucha esperanza de que todavía sea posible salvar a mi mamá. A pesar de todos los esfuerzos, no se logró encontrar a la mujer. Sin embargo, las autoridades lograron rastrear la ubicación de su teléfono móvil. Fue localizado en el territorio de la región de Kirovogrado. Oleg Lijuta, quien investigaba este caso, junto con el grupo operativo, se dirigió a Kirovogrado para averiguar cómo llegó el celular de Ina hasta allí. Al llegar, resultó que lo estaba usando un empresario privado llamado Demian Melnik. Oleg preguntó al hombre dónde obtuvo ese teléfono. En respuesta, él contó cómo recientemente pasaba por Uman y allí recogió a un autoestopista que le vendió el celular. Al escuchar la historia de Demian, los agentes le pidieron que los acompañase a la comisaría para contar su historia con más detalle y ayudar a hacer un retrato hablado del autoestopista. El señor Demian no se negó, solo puso una condición: él conduciría y solo iría en su propio auto. Oleg Lijuta aceptó, pero temía dejarlo solo, así que fueron juntos. Entonces, el grupo operativo se movió a otro auto y lo siguió.
Mientras el auto de Demian cruzaba el puente en Grodzebe, Cherkasy, el hombre le preguntó de repente a Oleg si tenía hijos y luego dijo: «Perdóname si puedes». En ese momento, de repente, giró el volante a la derecha y terminamos cayendo del puente. Como resultado, el auto salió de la carretera hacia la cuneta y cayó justo del lado donde estaba sentado Oleg. Ambos hombres sobrevivieron, pero como resultado del accidente, el policía sufrió una lesión grave en la espalda y por eso incluso tuvo que dejar el servicio. Según Oleg, Demian provocó este accidente para quitarle la vida tanto a él como a sí mismo. Tuvo una crisis porque no logró matarse, quería morir y gritaba histérico. Los agentes vieron el accidente como un intento de suicidio. ¿Pero por qué? ¿Sentía remordimientos el hombre? ¿O quizá temía que lo descubrieran? Todo esto llevó a pensar que ese autoestopista, el vendedor de teléfonos, simplemente no existe y que el mismo Demian está directamente involucrado en la desaparición de Ina. Ahora ya no lo consideraban un testigo que podía compartir información valiosa, sino el principal sospechoso del caso. Así que se tomó la decisión de registrar la casa de Demian. Al llegar al pueblo de Dmitrushki, región de Cherkasy, las autoridades hallaron otro auto del sospechoso. El coche también estaba dañado y también se podían ver rastros de sangre en él. Y fue entonces cuando Demian confesó que en la noche de Año Nuevo, estando ebrio, atropelló a Ina con el coche. Al hablar con los agentes de la policía, él se comportaba de manera segura y tranquila. Al principio lo negó todo, pero después de que se realizara un registro autorizado y se incautaran pruebas materiales, cambió su declaración. Explicó que no mató a la mujer, solo la atropelló con el coche y, para ocultarlo todo, la sacó fuera de la ciudad. Demian Melnik, de 43 años, confesó el crimen y aceptó mostrar dónde escondió el cuerpo. El 8 de enero encontraron a Ina. Sin embargo, estaba a 1 kilómetro de la zona que indicó el sospechoso. Los familiares y amigos de la víctima de inmediato dudaron de la versión que dio Demian. Según ellos, la zona por la que esa noche Ina regresaba a casa está formada por calles angostas con constantes curvas. Ahí es difícil acelerar en un auto y atropellar a alguien, o sea, hasta matarlo. Además, en el lugar donde, según el sospechoso, ocurrió el accidente de tráfico, no se encontraron ni rastros de sangre ni piezas del automóvil. Esto hacía pensar si en realidad ocurrió el accidente. Quizá esa noche la mujer fue obligada a subir al auto para abusar de ella. Estas suposiciones no eran infundadas, ya que se supo que anteriormente Demian Melnik ya había estado en la mira de las autoridades. Hace algunos años, él estuvo en prisión por violar a una menor de edad. Así es. Las apariciones tristes de la víctima en la historia del sospechoso aumentaron tras hallar a Ina. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, pero sus pertenencias estaban aparte y limpias. No parece un accidente de tráfico. Pero los detalles más impactantes los contó el esposo de Ina después de recibir los resultados de la autopsia del cuerpo de su esposa. Según ellos, la mujer no murió por un accidente de tráfico, sino por asfixia. Y antes de su muerte, también fue víctima de violencia sexual. La sacó fuera de la ciudad, se burló de ella. Durante unos 30 o 40 minutos después de eso la estranguló. Se burló de ella, la violó, ella estaba delante de sus manos dispuestos a la puerta. Él arrastró el cuerpo al campo, unos 30 o 40 metros dentro del campo. Al investigador le contó que la golpeó, la llevó al campo y la dejó ahí. No la mató, no la estranguló, no la violó, la dejó en el campo y se fue. Que alguien más en la noche de Año Nuevo, a las 2 de la mañana, en medio del campo, bueno. Cuando todos estos detalles se hicieron conocidos, comenzó el juicio, durante el cual mostraron un video del experimento de investigación fechado en enero de 2014. En él, Melnik contaba en detalle lo que le sucedió a Ina en esa noche fatal. Ahora su versión era un poco diferente. Según sus palabras, cuando atropelló a la mujer, la metió a la fuerza en el auto y empezó a exigirle dinero por haber dañado su coche. Después de eso, se fue a una zona boscosa,
Desnudó parcialmente a su víctima y la golpeó varias veces en la cabeza. Luego intentó violarla, pero estaba tan borracho que no pudo, y le dijo a la mujer que recogiera sus cosas y se fuera. Cuando ella se vistió, él se subió a su auto y se fue del lugar. Una historia interesante, claro, entre grandes comillas, pero este testimonio se contradecía con el hecho de que, según la pericia, los órganos sexuales de la víctima estaban dañados. Por lo tanto, esa noche sí fue abusada. Por eso, la parte acusadora estaba convencida de que Melnick violó a la mujer, usando los dedos, por lo que no se encontraron rastros de su ácido desoxirribonucleico en la víctima. Primero golpeó brutalmente a la víctima, la estranguló y después escondió el cuerpo en el campo. Al abandonar la escena del crimen, se llevó el teléfono de la víctima, tiró la tarjeta SIM, pero decidió quedarse con el celular. ¡Ups! Finalmente, el juez declaró completamente culpable a Demian Melnick y lo condenó a cadena perpetua. Poco después, el hombre presentó una apelación, la cual perdió sin éxito. Sin embargo, solo 4 años después del crimen, la Corte Suprema anuló la sentencia de Melnick. Desde el principio, él expresó su deseo de que el juicio fuera conjurado, y basándose en que no se respetó su derecho legal, la decisión de esos 2 tribunales fue anulada. En ese momento, Melnick todavía estaba en el centro de detención preventiva. Su caso fue enviado para una nueva revisión, y a pesar de la gravedad de las acusaciones que se le imputaban al hombre, se tomó la decisión de dejarlo en arresto domiciliario. Después de eso, los jueces no lograron extender esta medida preventiva. Pronto, el sospechoso quedó completamente en libertad. Así continuó durante varios meses. Luego, finalmente restablecieron el arresto domiciliario, pero había un pequeño detalle. Se decidió el arresto domiciliario de 10 de la tarde a 7 antes meridiano, y el resto del tiempo puede estar donde quiera. En 2018, los periodistas fueron al pueblo donde vivía Demian Melnick, y de hecho, hablaron con él. En ese momento, el hombre vivía con su pareja y criaba a 2 hijos. Pidió que no mostraran su rostro, argumentando que estaba buscando trabajo en ese momento. Y ahora Demian negaba completamente su implicación en el delito. Él afirmó que no mató a la mujer ni causó el accidente en el que ella estuvo involucrada. El sospechoso afirmó que los agentes lo obligaron a confesar el delito. La policía decidió ganarse medallas para el año nuevo y no tiene ganas de investigar. Me encontraron y me echaron toda la culpa. El caso está fabricado, no reconozco mi culpa y nunca la he reconocido. El caso fue fabricado por la policía. Entonces hicieron un trato como tú acepta la culpa del accidente y todo estará bien. Dije, está bien, acepté la culpa del accidente, entonces empezaron a llevarme a donde quisieran. El hombre dice que nunca tuvo el teléfono de Ina. Tampoco hallaron sangre en su auto. El accidente con el oficial de policía fue solo una coincidencia. Demian dijo que ese día solo se quedó dormido manejando. Sin embargo, Ole Klochko, en memoria de su esposa fallecida trágicamente, prometió no rendirse y llevar el caso hasta el final. Y cumplió su palabra. En general, los juicios contra Demian Melnick duraron mucho tiempo y se extendieron hasta el año 2024. Melnick apelaba y recurría a decisiones frecuentemente. Lo más reciente sobre este caso es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Cherkasy del 12 de septiembre de 2024. Según esta resolución, Demian Melnick fue condenado a 15 años de prisión. Sin embargo, en realidad, este periodo fue mucho menor, ya que le contaron el tiempo que estuvo en prisión preventiva, desde el 14 hasta el 17. Según el cálculo, un día de prisión preventiva equivale a 2 días de condena. Bueno, sigamos adelante. Acoso, amenazas con cuchillo y una herida mortal en el abdomen. Así terminó la fiesta de Año Nuevo en el pueblo de Kovalivka, en la región de Mykolaiv. Esta historia, de inmediato, llamó la atención de los usuarios de redes sociales, ya que se trataba de un caso complicado en el que la posible víctima de violación se convirtió en la principal sospechosa de asesinato.
Así que, el 1 de enero de 2022, alrededor de las 6 de la mañana, la policía recibió un informe sobre un asesinato. Al llegar al lugar de los hechos, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre de 25 años. La víctima era un residente local llamado Víctor, quien murió a causa de una herida de arma blanca recibida en el hígado. La policía logró averiguar más sobre las causas de este crimen después de hablar con los testigos y los residentes locales. Como se supo, la víspera del incidente se celebraba una discoteca en la Casa de la Cultura con motivo del Año Nuevo. También decidió asistir a la fiesta Olga, de 30 años. La mujer vivía en el pueblo. Era jefa de brigada en una empresa agrícola y criaba sola a 2 hijos menores. Los vecinos del pueblo hablaban muy bien de ella y decían que Olga era una madre muy dedicada. A la fiesta de esa noche también llegó Víctor, de 25 años. Su descripción no resultó ser tan positiva. El hombre provenía de una familia disfuncional. Después del 9º grado, terminó en la cárcel por robo. Cuando salió en libertad, no logró encontrar un trabajo estable, aquí y allá, como suele decirse. Además, el señor Víctor bebía seguido, pero no era muy agresivo. Olga y Víctor se conocían, pero no había ninguna relación romántica entre ellos. Durante la discoteca estuvieron bebiendo juntos y en algún momento empezaron a pelearse. Luego, los involucrados salieron a la calle y siguieron discutiendo. Según testigos locales, la razón fue el acoso de Víctor hacia Olga. Él quería intimidad, ella dijo que no. Entonces el hombre sacó un cuchillo que traía. Luego agarró a la mujer por el cuello de la camisa y empezó a amenazarla para obligarla a que aceptar su propuesta. La señora Olga gritó y Valerie, el disc jockey local, la oyó. Él estaba recogiendo el equipo, ya que en ese momento la fiesta ya estaba terminando. Valerie salió corriendo a la calle y vio a Víctor inclinado sobre Olga con un cuchillo en la mano. El disc jockey de inmediato defendió a la mujer. Logró atrapar al atacante y lo empujó contra la pared. Antes de esto, Olga le quitó el cuchillo a Víctor, y cuando Valerie lo empujó contra la pared, la mujer le dio a su atacante una puñalada mortal en el abdomen. Víctor murió en el lugar por sus heridas. Cuando Olga se dio cuenta de lo que había pasado, ella misma llamó a la policía y les contó sobre el asesinato. La detuvieron de inmediato. La mujer se negó a comentar la situación, refiriéndose al artículo 63 de la Constitución de Ucrania, según el cual una persona puede no testificar contra sí misma, miembros de su familia o parientes cercanos. Mientras tanto, la policía dio un comentario sobre el incidente. Según los testimonios de los testigos, en la calle, la mujer le quitó el cuchillo al hombre y un empleado del club, para detener la pelea, empujó al hombre contra la pared. En ese momento, a pesar de que la mujer ya no estaba en peligro, ella apuñaló a su conocido en el abdomen. Los policías llevaron a la delincuente a la estación de policía, donde los investigadores la detuvieron conforme al artículo 208 del Código Procesal Penal de Ucrania. Se abrió un proceso en el caso bajo el cargo de homicidio intencional. De acuerdo con este artículo, Olga enfrentaba hasta 15 años de prisión. Como explicaron en la policía, la sospechosa mató al atacante en el momento en que ya no había amenaza para ella, y por eso la acusaron específicamente de homicidio intencional. El hecho de que Víctor acosara a la mujer no fue tomado en cuenta. En la publicación oficial, la policía llamó a Olga delincuente, no sospechosa. El departamento de prensa eliminó algunos comentarios de su publicación, incluso de abogados conocidos en el país. Y todo esto provocó una indignación masiva en las redes sociales. Quiso violar, amenazó con un cuchillo. Con ese mismo cuchillo recibió una herida en el hígado y se fue. Ahora ya no es el agresor sino la víctima, y tampoco es una posible víctima de violación, sino la delincuente. No quiso hacerlo por las buenas, bajo amenaza de cuchillo. Ven aquí, prisión, 15 años. Perfecto. Simplemente perfecto. O sea, el imbécil intentó violar a una mujer amenazándola con un cuchillo, y ella, defendiéndose, se convirtió en la delincuente, mientras que él solo exigía reciprocidad con un cuchillo. ¿Qué idiotas escribieron esto? ¿Y se suponía que debía dejar que la matara? Según tu versión, él recibió lo que merecía. Los vecinos del pueblo apoyaron a Olga.
Afirmaron que sus acciones no podían calificarse como homicidio intencional, ya que fue en defensa propia. La gente asegura que la mujer era completamente sensata, nunca mostró agresión y no tenía ninguna razón para matar a una persona, a menos que la hubieran atacado a ella. A los habitantes locales también les indignó mucho el hecho de que Víctor llevara un arma a la fiesta, la cual finalmente se convirtió en la causa de su muerte. Y algunos habitantes del pueblo incluso expresaron la versión de que Olga no fue quien dio el golpe mortal, y que según rumores, Víctor se apuñaló él mismo. Eso le puede pasar a cualquiera. Discúlpame, si alguien se te acerca con un cuchillo y te dice que abras las piernas, discúlpame, ese se supone que debería ser ella solo se está defendiendo. La mujer es totalmente cuerda, obviamente no atacaría sin motivo. Ese tipo que la ataca con el cuchillo, bueno, ahí simplemente no hay ninguna explicación. No era un hombre joven muy agradable, eso fue pura defensa propia. Estoy más que seguro de eso. Por lo que escuché, él mismo se clavó el cuchillo y además era su propio cuchillo. El mismo disc jockey Valery, quien esa noche defendió a Olga de Víctor, y él mismo se volvió participante de esos hechos, aunque de mala gana, también comentó la situación. No voy a decir nada frente a la cámara, no voy a hablar. Bueno, está bien, dígalo así, sin cámara. Dígame, por favor, ¿usted cree que la chica en esta situación tiene la culpa o no? Ella se estaba defendiendo y usted vio cómo él la acosaba. El día en que a Ola le eligieron la medida cautelar, ella no contó su versión de los hechos. La abogada de la mujer no aclaró la situación a la prensa. Ola quedó bajo arresto domiciliario nocturno. Se le prohibió salir de la región y comunicarse con los implicados en el caso. Las autoridades informaron que la investigación sigue en curso. No se descarta que los hechos se reclasifiquen en el futuro. Sin embargo, lamentablemente, ni los medios de comunicación ni el departamento de prensa de la policía han hecho más comentarios sobre esta historia después de que se le impusiera una medida cautelar a la mujer. Por lo tanto, el desenlace aún se desconoce. No se descarta que la investigación del caso siga en curso. Es precisamente por esta razón que no hay ninguna actualización sobre ella. Después de todo, el caso es del año 2022. Como nos muestra la historia anterior, las investigaciones y los juicios pueden durar muchísimo tiempo. El 1 de enero de 2024, un grupo de amigos celebraba la llegada del Año Nuevo en un complejo hotelero de lujo. Como en el caso anterior, esta fiesta también terminó trágicamente. Pocos días después de la fiesta, el hijo de un juez capitalino famoso fue declarado prófugo, sospechoso de asesinato intencional. A Igor Gergel, de 25 años, lo mataron en una cabaña del complejo hotelero Zoloty Bujas, ubicado en el pueblo de Rivka, en la región de Odessa. En Año Nuevo, el hombre sufrió una herida de arma blanca en el pecho que le causó una fuerte pérdida de sangre y finalmente la muerte. Ese día, en la cabaña, además de la víctima, había otras 4 personas, 2 mujeres y 2 hombres, entre ellos Iván Ablov, de 27 años, hijo del ex juez del disuelto Tribunal Administrativo de Distrito de Kiev, Yevhen Ablov, conocido por sus polémicas decisiones judiciales. En particular, en diciembre de 2013, según informó el medio Ukrainska Pravda, él ordenó a los agentes de Berkut dispersar a los activistas del Maidán. Ablov padre también está implicado en el caso de las grabaciones de Vovk. Según este caso, al presidente del Tribunal Administrativo de Distrito de Kiev, Pavlo Vovk, a Yevhen Ablov y a otros, se les sospecha de crear una organización criminal para tomar y mantener el poder. Regresemos a la historia de Ablov hijo. Tras el asesinato de Igor Gergel, Iván Ablov desapareció y el 4 de enero fue declarado buscado bajo sospecha de este asesinato. Según la investigación, la noche del crimen hubo un conflicto entre la víctima y el hijo del juez que terminó en pelea, donde Iván hirió mortalmente a su oponente. El incidente fue a las 4:30 am y una hora después, Ablov llamó a un conocido para que lo recogiera del lugar del crimen. Una hora después, el hombre llegó a Odessa, donde pidió un taxi y se fue a la región de Dnipropetrovsk. El taxista declaró que se detuvieron cerca de una tienda, donde Iván compró una tarjeta SIM
y un teléfono nuevos. Apagó su viejo celular. El 2 de enero al complejo Goodwill Residence en Dnipro, donde estaba Avlov, llegó su amigo. Las cámaras de videovigilancia captaron cómo fueron juntos a un restaurante local y entraron. Una hora después llegó otro auto. Avlov y su amigo subieron y se fueron a un destino desconocido. La última vez que vieron al hombre fue el 5 de enero en Bilorod-Dnistrovsky, región de Odessa. La búsqueda del sospechoso duró varios días, y el día 15 él mismo se presentó en el tribunal del distrito de Kiev de Odessa. Contó que huyó porque temía por su propia vida y que durante todo ese tiempo no sabía nada sobre su búsqueda. Para confirmar sus palabras, Iván presentó un certificado de examen médico fechado el 12 de enero. Así quería demostrar que no se escondía, pues de lo contrario no habría ido a una institución médica. El mismo día en que Iván se entregó, el tribunal lo puso bajo custodia sin derecho a fianza y continuó la investigación del caso. Poco después, interrogaron a los testigos del crimen, un hombre y 2 mujeres que estaban en la cabaña la noche del asesinato de Igor Gergel. El primero dijo que dormía y no vio la pelea ni el asesinato. Sin embargo, dijo que los hombres discutían desde la tarde. Alrededor de las 11 en punto, hicieron las paces y el tercer testigo se quedó dormido. Al despertar cerca de las 10, halló el cuerpo de Igor. Mientras tanto, una de las mujeres declaró que durante la celebración todos bebieron alcohol y descansaron. Luego se quedó dormida y después se despertó por el grito de su amiga y vio una pelea entre Iván e Igor. Según ella, Iván tiró a Igor al sofá y empezó a estrangularlo. La mujer intentó separarlos, pero los hombres eran muy agresivos y su amiga le sugirió no intervenir para evitar ser víctima. Era una pelea, estaban en el suelo y en el sofá. Gergel estaba vivo, lo sé porque trabajo en una funeraria y veo personas fallecidas. Él respiraba. No estaba consciente, pero respiraba. Estaba tirado en el suelo en la planta baja y junto a él estaba Avlov. Cerca de la mañana, las mujeres comenzaron a prepararse para ir a casa. En ese momento, una de ellas vio sangre en la cara de Iván. Pensaron que tenía la nariz rota. Igor no tenía ninguna lesión corporal visible. La mujer también declaró que no vio ningún cuchillo en las manos de ninguno de los hombres ni cerca del lugar de la pelea en general. Otra testigo confirmó que esa noche la pasaron bien y estuvieron bebiendo. Los chicos estaban bromeando entre ellos, se reían y luego empezaron a pelear, así de repente. Al principio parecía que no era algo serio. Estaban bromeando. Igor Gergel era mucho más alto que Iván Avlov y practicaba lucha profesionalmente. En algún momento, él arrojó a su oponente al suelo con fuerza. Iván se enfureció y arrancó la cruz del cuello de su compañero. Después de eso, empezaron a discutir y pelearse de verdad. Iván tenía sangre. Una amiga gritó, «¡Llama a una ambulancia!». Llamé y reporté que alguien se sentía mal. «Por favor, vengan». Iván tenía sangre en la cara. No vi que Avlov tuviera un cuchillo ni nada similar en las manos. No vi que Avlov apuñalara o atacara a Gergel con un cuchillo o un objeto parecido a un cuchillo. Vi a Gergel estrangulando a Avlov. No noté sangre en Gergel, pero sí en Iván. Salimos de la casa de campo alrededor de las 4:30 o 5 a.m. En la casa había otro invitado durmiendo arriba. Tras su detención, el tribunal envió a Iván Avlov a prisión preventiva hasta el 26 de abril. Temían que el chico, con conexiones, pudiera influir en los testigos o escapar. Sin embargo, poco después, esta decisión fue cambiada. El 11 de abril, la jueza del Tribunal de Distrito de Kiev en Odessa, Yulia Fedulayeva, aceptó la solicitud de los abogados y liberó al sospechoso bajo arresto domiciliario las 24 horas con el uso de un brazalete electrónico. La fiscalía intentó apelar esta decisión. En el Tribunal de Apelaciones de Odessa se programó la revisión de la solicitud. Ese mismo día, Iván Avlov se sintió mal y lo enviaron a cuidados intensivos. Defensores de Avlov informaron a los jueces que se sintió mal en el camino y acabó en cuidados intensivos. Ese día, los periodistas llamaron al Centro de Prevención y Tratamiento de Catástrofes Vasculares del Hospital Clínico de Odessa, donde debían llevar a Avlov. Pero ahí dijeron que un paciente con ese apellido no había ingresado. Al mismo tiempo, la madre de la víctima le dijo a la prensa que
A pesar de que el 11 de abril Iván Ablov fue obligado a usar un brazalete electrónico que debía alertar sobre cualquier violación de las condiciones de su medida cautelar, hasta el día 26 aún no se lo habían puesto. El 26 de abril venció la medida cautelar y después Iván pudo moverse libremente por la ciudad. Poco después de esto, el 14 de mayo, los periodistas lograron fotografiar una Land Cruiser negra, al volante de la cual estaba el joven Ablov. El 16 de mayo debía celebrarse otra audiencia judicial, en la que se planeaba considerar la solicitud de aplicar una medida cautelar de detención preventiva contra Ablov. En ese momento se supo que 2 jueces habían trabajado y estudiado antes con Yevgen Ablov, padre del sospechoso. Por eso fueron apartados del proceso y la audiencia se canceló. La siguiente se programó para el 21 de mayo, pero tampoco lograron elegir una medida cautelar para Iván Ablov. Nunca informaron las razones de esa decisión. Solo hasta el día 31 de ese mismo mes, el juez de instrucción del Tribunal de Distrito de Kiev en Odessa finalmente eligió una medida cautelar para el sospechoso en forma de detención. El 4 de junio de 2024, concluyó oficialmente la investigación previa al juicio en el caso. El sospechoso y sus abogados ya pudieron revisar los materiales del caso. Los fiscales acudieron al tribunal solicitando que se establecieran plazos para la revisión, ya que consideraban que los abogados lo harían deliberadamente de manera lenta y así retrasarían todo el proceso judicial. Pero el tribunal rechazó esta solicitud. En julio de 2024, el caso fue remitido para audiencia al Tribunal del Distrito de Ovidiópol, en la región de Odessa. ¿En qué etapa se encuentra esta historia ahora? No se sabe. Como ya entendieron, el padre del sospechoso tiene bastantes conexiones en el ámbito judicial. La señora Irina, madre de Iván, también es jueza en el Tribunal del Distrito Komiternivsky de Odessa. Realmente quiero creer que esto no influirá de ninguna manera en el posterior examen del caso. Pero es lo que es. Bueno, queridos, gracias por ver este video hasta el final. Ya llevamos varios años juntos y de nuevo, como siempre, les deseo salud. Que sean felices, donde sea que estén ahora. Cuídense, cuiden a sus seres queridos. Gracias, nos vemos el próximo año.